y estamos ahora abordando el tema acerca de la hegemonía y la dominación, es decir, la hegemonía política y la dominación económica como dos conceptos que hay que tener en cuenta y diferenciar para abordar y abordar estos temas y avanzar en las cuestiones conceptuales y en este momento es importante. Cuando hablamos de dominación en la órbita de lo económico, y cuando hablamos de hegemonía política, cultural e ideológica. Es de ese plano, del plano de la conducción político-estratégica. Es decir, cuando hablamos de hegemonía, siempre hablamos de conducción político-estratégica. Que el concepto de hegemonía se usa de alguna manera como un sinónimo de conducción político-estratégica, pero luego el tratamiento en profundidad del concepto de hegemonía es mucho más extenso que este aspecto que hace algo más al plano superior de la hegemonía, que coincide con la conducción político-estratégica. Esto es lo que nos permite y donde suma los aportes de Gramsci, que nosotros iremos leyendo, tratándolo y actualizándolo con datos de nuestra realidad hoy, no de los datos de la realidad entre 1900 y 1935, que fue la realidad sobre la cual trabaja directamente Gramsci y toda la historia anterior a 1900. Entonces nosotros vamos a ir tratando de avanzar en este tema de hegemonía, dominación y conducción político-estratégica, entrando en estos desafíos que nos ayuda a plantear Gramsci. Y el primer momento para entrar ya concretamente en las cuestiones de la hegemonía es que cuando uno aborda las cuestiones de la hegemonía, nosotros tenemos un sistema, un modo de abordarlo donde hay un esquema que la hegemonía es fuerza en un extremo y en el otro es consenso, y las mediaciones entre la fuerza y el consenso, o los momentos intermedios entre la fuerza y el consenso, son la corrupción y la fuerza. Es decir, primero, fuerza, consenso, y los dos planos de la mediación, los dos elementos que median, la corrupción y el fraude, que permiten de alguna manera construir, si no consenso, por lo menos desarticular las instancias de oposición para que la fuerza pueda imponerse o pueda imponer un proyecto estratégico para esa nación o para un conjunto de otras naciones, dicho en un primer momento. Entonces, primero este esquema, que seguramente ustedes lo van a poder observar cuando vean los PowerPoint y los trabajos en el sentido concreto, que seguramente lo estarán viendo en este mismo momento. Entonces, ¿por qué? Porque la fuerza, que normalmente uno la reduciría a la fuerza llevada adelante mediante el instrumento policial o militar, no puede ser reducida el componente de fuerza al uso de los instrumentos policiales, de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares. Porque el componente económico también es
un elemento, es un instrumento que puede usarse para forzar condiciones no de consenso, pero sí de subordinación. Porque justamente cuando lo económico está planteado desde el lugar de forzar aceptaciones, legitimidades formales, lo que yo estoy haciendo es no buscando el consenso, sino buscando la subordinación, sabiendo que no tengo consenso, no tengo aceptación por las otras partes del sistema político. Entonces, en ese sentido, también puedo forzar a partir de lo político, de la apertura de ciertos espacios políticos subordinados en los aparatos de gobiernos, en el sistema institucional político. Y ahí estoy forzando situaciones políticas tratando de, si no de obtener consenso, por lo menos que no haya un consenso opositor, es decir, que no se me constituya y se me construya una hegemonía de carácter social por oposición al proyecto que yo estoy sosteniendo desde la posición dominante que tengo. Entonces, uno dice, por ejemplo, en términos económicos, cuando hablo de corrupción, es muy clásica la corrupción de comportamientos de actores económico-gremiales, político-gremiales, de la órbita de los trabajadores o de la órbita del empresariado o de las organizaciones gremiales del gran capital, incluso de la corporación de jueces del Poder Judicial, a partir de corromper sus posiciones, es decir, forzar que no sostengan sus posiciones de principio a partir de que les impongo una situación donde no pueden no acceder a ciertos beneficios económicos o a participar de ciertos negociados económicos, lo que le permite acceder a sumas importantísimas de dinero. Y en ese sentido, ¿qué hago? Corrompo la posición política o la posición filosófica y de principio o la posición ética de ciertos actores gremiales laborales o gremiales empresarios o gremiales del capital o gremiales de lo que se llama la sociedad política, es decir, el poder judicial o el poder legislativo. Corrompo la posición de principios o la posición que asumirían como actores. Y el otro, así como lo puedo corromper por el uso de la fuerza con carácter económico, también lo puedo corromper, también abriéndole espacios de beneficio en el plano de lo político. Espacios de decisión subordinada en lo que se llama la toma de decisiones políticas. Entonces, nuevamente, vuelvo a corromper las posiciones de principios o de interés o de valores que tienen los actores, a partir de que los fuerzo a participar de beneficios en el plano, en este caso, en la órbita de lo político. Ahora, puede ser que el uso de la fuerza no esté dado, a partir de corromper posiciones de los actores económicos, políticos y estratégicos. Puede ser que yo lo que recurra es en la confrontación con actores económicos
políticos, ideológicos, filosóficos de la oposición, es que en una determinada mediciones de fuerza de carácter electoral, en el plano gremial o en el plano político electoral, yo pueda imponer una condición de fraude, un escenario de fraude. Es decir, yo puedo imponer que dada una votación en el colegio de las magistraturas del Poder Judicial, o en el sistema electoral de jueces, o en el sistema electoral de las comisiones del Poder Legislativo, o en el sistema electoral de dirigentes de las cámaras empresarias o de los sindicatos de trabajadores o los sindicatos de trabajadores rurales o campesinos, yo tenga la capacidad de producir un fraude en el acto electoral. Es decir, dado el acto electoral, yo tengo la posibilidad de actuar fraudulentamente e imponer una resultante electoral que no guarda relación con lo que dice la cantidad de votos, sino yo, por el manejo del sistema institucional electoral y los veedores institucionales del acto electoral, puedo imponer un resultado que no es el que dice la cantidad de urnas, sino lo que yo puedo hacer figurar en las actas que se elaboran y se certifican. En ese momento yo estoy forzando por el lado de la corrupción o por el lado del fraude un resultado que me beneficia, pero que en ningún momento guarda relación con el reconocimiento de la expresión mayoritaria de la sociedad civil. Y ahí estoy sí dejando en claro que la hegemonía es estrictamente política, una hegemonía política sostenida por mi capacidad de forzar situaciones y escenarios, y no por la capacidad de construir una situación de hegemonía social, es decir, construyendo el consenso de las grandes mayorías de la sociedad civil, que, digamos, un consenso, una adhesión, una legitimidad social que luego se traducirá en una legitimidad formal en las distintas instancias del sistema institucional político. Entonces, este es un primer momento que es importante poder dejar en claro este esquema de relación entre la fuerza y el consenso siempre media la capacidad de corromper o de hacer fraude, que son componentes que guardan relación con el uso de la fuerza, en lo económico, en lo político, en lo cultural, sin llegar al aspecto específicamente policial militar, para lo cual solamente diríamos es un uso de la fuerza pura y directa y frontal. Entonces, un primer momento, digamos, donde nosotros tenemos que tratar de partir de este primer esquema para ir avanzando en esto que vamos a trabajar y a profundizar en relación a las cuestiones de la hegemonía.